España vive una degeneración institucional constante, señalada desde Europa y percibida por todos los españoles en todos los sectores de nuestro país. Y en medio de esa degeneración democrática e institucional, los medios de transporte tampoco se libran. Por mucho que desde el Ejecutivo se esmeren en tapar sus pésimas gestiones y su cada vez más insalvable corrupción, las costuras se ven de lejos y una vez más se ve representado en el caos ferroviario que sufre nuestro país. Otro más. Un nuevo episodio caótico de este recurrente problema que ha provocado nuevamente retrasos, viajeros atrapados, trenes parados en medio de la nada y la falta de información. Y ya son 9 los episodios horrendos de caos ferroviario que ha vivido nuestro país en menos de año y medio. Y lo preocupante ya no es solo la situación del sistema de trenes, que lo es, sino el miedo y el desprestigio que ello produce, porque lo que antes podía considerarse algo casual y fortuito se ha convertido en una constante para los viajes terrestres de alta velocidad. El fallo de una catenaria y la caída de tensión que ello produce obligó el lunes a paralizar la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía, provocando que, por un lado, cientos de viajeros tuvieran que pasar la noche encerrados en trenes varados y por otro, que otros tantos viajeros no pudieran subirse a sus trenes correspondientes, provocando retrasos y esperas interminables. En total, cerca de 35.000 viajeros se han visto afectados, en mayor o menor medida, por esta nueva crisis que vuelve a abrir de lleno la polémica sobre la falta de previsión y mantenimiento de la red ferroviaria. Y todo ello apunta directamente a Adif, empresa pública inmersa en los casos de corrupción del gobierno, y por supuesto también a Óscar Puente, ministro de Transportes, que hace unos meses se jactaba del buen estado de la red ferroviaria, pero la realidad es bien distinta y los españoles lo saben. Que ni en el tercer mundo están como nosotros estamos aquí ahora mismo. Estamos indignados porque es que ves la situación del país y cuando a ti te toca esto te acuerdas del dinero que se están llevando ellos y que no le importamos nada. Yo llevo aquí desde ayer. ¿Qué soluciones os han dado? Ninguna. Que esperemos. El dinero que se han llevado lo podían haber reinvertido aquí. Es que no han mantenido nada. No. Es un desarrollo total. No se tomen medidas y no se esté haciendo lo que se debe hacer, que es responsabilizarse cuando las cosas no funcionan. Todos somos muy buenos para coger cargos, pero no tenemos ni puta idea cuando llega la hora de resolverlos. Todos los fallos y la falta de previsión agravan más la situación debido también a la falta de comunicación y respuesta. Los viajeros, agolpados en las estaciones de trenes, desesperados, sin saber qué hacer, cómo actuar, ni si se iba o no a solucionar el problema, porque aquí, mientras los españoles sufren la pésima gestión del Ejecutivo, nadie dice nada. Nadie hace nada, pero los españoles siguen pagando sus impuestos religiosamente para que este tipo de cosas no ocurra. La falta de información, ¿no? En un país civilizado que lo único que sepamos es por la radio, pues que menos que un mensaje o se van a suspender los trenes o oye, os podéis ir porque al fin y al cabo están jugando con nuestro tiempo. Vamos para Barcelona y bueno, no tenemos ninguna noticia. Ahora mismo parece que empiezan a salir algunos trenes, pero lo malo de esto es la información, que no dan ninguna información. Lo estoy mirando en Google a ver qué ha sucedido porque aquí la gente no sabe qué decirme. Entonces, bueno, Google no sé si es exacto o no, pero por lo visto había una avería, no sé dónde ni qué, pero bueno. Y en mitad de todo el caos, la única información la recibieron las personas que estaban atrapadas en mitad de las vías. Y una información que tampoco fue precisa, porque lo que parecía un retraso de 5 o 6 horas acabó siendo de 11 y 12, obligando a los clientes del servicio ferroviario a dormir incluso en los vagones. Se encuentra suspendida la circulación en dirección a Madrid. Están todos los trenes parados en la línea. No nos pueden dar una estimación aproximada de cuánto tiempo vamos a permanecer parados, pero aventuramos que puede ser larga la espera. Es decir, estamos hablando de un entorno de entre 5 y 6 horas de retraso. Es una estimación que nos han dado, no quiero alarmarles, pero es mi obligación darles esta información. Ruego su comprensión hacia el personal que estamos a bordo del tren. La situación es la que es, nos comentan de que hay como del orden de 18 trenes parados en la línea, hay muchísimos viajeros en la misma situación. Los últimos trenes ya directamente no han salido de las estaciones de origen, ni desde Sevilla, ni desde Málaga, ni desde Madrid, y lo que estamos aquí parados, pues nos hemos encontrado con este panorama. Parece que ha habido un fallo también en la catenaria, además del robo del cable, con lo cual vamos sumando
pues elementos que no nos están facilitando para nada que todo se desarrolle como todo sería de nuestra, como todos esperábamos. Ruego, disculpen las molestias y conforme vayamos sabiendo más información seguiremos transmitiendo. Gracias. La pérdida de confianza es total. El desprestigio del sistema ferroviario está más que justificado y la desesperación de los españoles es real. Un servicio que no ha hecho más que subir sus precios y bajar su calidad. Los viajeros se quejan de la falta de respuesta y de comprensión. El tren solía ser uno de los medios de transporte más fiable y un ejemplo en el mundo de la puntualidad, pero en la actualidad supone un riesgo depositar la confianza en este servicio. No hay que ser un lince para darse cuenta que el deterioro es real. Hace no mucho, Renfe devolvía parte del importe del billete si el tren se retrasaba tan solo 5 minutos, pero eso ya es solo un espejismo. De 5 minutos a 1 hora de retraso para poder reclamar algo del billete. Y en caso de reclamarlo, tampoco piensen que se lo van a poner fácil. Suerte tendrán si esa reclamación llega a buen recaudo y consiguen recuperar lo que es suyo. Pero claro, ya nadie sorprende que roben lo nuestro para su propio beneficio. Pues vivimos en España, el país en el que el PSOE vive rodeado de corrupción y nadie dimite. Nadie pide perdón, nadie da explicaciones y la única solución de librarnos de estos incompetentes es que ingresen en prisión. Bien lo sabe Santos Cerdán. Lo que está pasando en este país es una vergüenza. O sea, que no haya nadie aquí, que nadie le diga nada, que nadie se queje. ¡Que no nos quejamos! 10 horas. 10 horas llevamos, ¿eh? Da igual que sea la izquierda o la derecha, es una vergüenza. Por medio vaso de agua. ¿Y dónde estaba nuestro magnífico ministro de Transportes? ¿Dónde estaba Óscar Puente? El fiel secuaz de Pedro Sánchez, su número 1, su puto amo, la persona que está más pendiente al Twitter que a su trabajo real. Cuando le interesa, eso sí, porque mientras usa su cuenta de Twitter para alegrarse de la última victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros y de la repercusión económica para las arcas españolas que la misma conlleva, algo que tiene muchísimo que ver con su trabajo, ¿dónde estaba Óscar Puente durante el último episodio de caos ferroviario en nuestro país? ¿Estaría jugando al golf? ¿Estaba en una de sus típicas comilonas? ¿Dónde estaba? Porque el ministro que más habla, cuando se ve afectado directamente, siempre escuchamos la misma respuesta. Nada. Nada de nada. Callado. Silencio. Mientras gente como Juan pasaba la noche en mitad de la nada, sin ayuda, sin respuesta, con personas mayores, niños, embarazadas. Mientras los españoles viven la ruina en la que nos está dejando este Partido Socialista, Óscar Puente calla. Estamos en el kilómetro 52, como bien indicas, en la zona, cerca de Toledo, un poco más adelante de Illescas, y llevamos parados aquí desde las 8:30 de la noche de ayer. Aquí seguimos, acaban de evacuar a una señora que se ha puesto enferma, claro, llevamos 11 horas en el tren, hemos pasado una noche, como comprenderás, nada agradable, porque aquí nadie nos dice nada, nos mandan mensajes que íbamos a salir en 90 minutos, luego nos mandan otro mensaje que íbamos a salir en otros 90 minutos, luego nos han dicho que íbamos a llegar a las 8 a destino. Entonces aquí nadie sabe nada, Renfe se lava las manos, Adif se lava las manos, han evacuado a todos los trenes que teníamos delante y por detrás, han hecho transbordos de gente, a nosotros nos han abandonado totalmente. Ahora mismo, según estamos hablando, estamos en el tren, volvemos a estar encerrados, no nos movemos, estamos sin aire acondicionado. Pues nada, todo maravilloso, teníamos, por lo menos nos abrieron las puertas de manera manual y pues podíamos bajar y subir del tren. Han pasado como 20 trenes en sentido contrario, ninguno ha parado evidentemente a rescatarnos ni nada, ha venido alguna patrulla de la Guardia Civil que han hecho lo que han podido, traernos algún bocadillo y agua, pero el resto, pues aquí estamos, abandonados, esto es una maldita vergüenza, y el problema es que nadie toma responsabilidad de absolutamente nada en este país y esto no puede ser, esto es lamentable. Óscar Puente, después de fallos técnicos, caídas de tensión, caídas de catenarias, fallos en el sistema, falta de previsión, fallos en el suministro y 1.000 millones de fallos más que suma la red ferroviaria, dice: no, señores españoles, no se equivoquen. Lo que ustedes sufren es un espejismo, un sueño irreal, una mentira, un bulo. El tren vive el mejor momento de su historia. Apaga y vámonos. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. España vive el mejor momento ferroviario de su historia. Lo voy a reiterar por cuarta vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. Solo tienen una cosa clara y no se cansan de repetirlo. Ellos
nunca tienen la culpa. Es evidente que la hipótesis que es más plausible es la de la voluntad deliberada de causar un daño en esta vía. Es difícil creer que esto sea una cuestión puramente económica. Sabotaje se ha convertido en la palabra preferida por el gobierno para explicar el caos ferroviario, y cuando no señalan directamente a la empresa privada, que curiosamente funciona bastante mejor. Precisamente tras el último incidente, los únicos que han obtenido ya una respuesta y una notificación de compensación han sido los clientes de Ouigo e Irio. ¡Qué curioso! ¿Y Renfe? ¿Y la empresa que pagamos todos los españoles? ¿Ha dicho algo? No, pero el gobierno se dedica a hablar de sabotaje, Irio malos, Ouigo penosos. Sus argumentos ya no hay quien se los crea. A eso se suma que en esa misma zona, no sabemos si porque los trenes tuvieron que detenerse, uno de los trenes, un Irio, pues se ve que al reanudar la marcha enganchó con catenaria y produjo un problema adicional, porque ese tren se quedó parado y nada, lo tuvimos que transbordar, tuvimos que sacar otro tren Irio desde Atocha, transbordarlo. Porque dice que esas máquinas tienen dificultades, entonces una máquina que fácilmente se para y te provoca un retraso en toda la cadena. Sí, al parecer hay un problema también de esas operadoras. Y yo incluso he planteado, no sé si hay un cierto sabotaje, yo no puedo entender. La realidad es la que es, y es que la línea de trenes está abandonada. Los españoles hemos sido abandonados a nuestra merced y lo peor es que no parece importarles. Lo explicaba muy bien la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aquí lo que más duele es la falta de cariño a España y a los españoles. Esto es lo más doloroso de todo, el daño que se está provocando porque España está abandonada. Más de 300 personas abandonadas otra vez en el 8º grave incidente que ocurre este año. Cientos de personas abandonadas, incluidos mayores, en mitad del campo, en mitad de una ola de calor, que si no fuera por la España real, la de los pueblos de alrededor que ayuda, todavía su situación se habría visto más agravada. Un abandono que se ve reflejado en las historias reales, en las historias de las personas que han sufrido y sufren el deterioro constante que provoca la gestión de este gobierno. Historias como la del padre de este hombre, que no pudo acudir a su sesión de quimioterapia y en lugar de ello estuvo en un tren encerrado en Ciudad Real. Pero eso no importa mientras Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno o mientras esos problemas no afecten al núcleo cercano del presidente. Mi padre tenía sesión de quimioterapia a las 10 de la mañana, la hora de llegada era a las 9 menos 10, desde aquí partíamos al hospital, su sesión de quimioterapia cada 21 días y hoy ya no se la puede dar. Entonces no sabemos qué hacer. Es una sesión cada 21 días, esta era la segunda, y llamando al hospital porque, claro, no sabemos si va a poder dársela a las 2 de la tarde, a las 3 cuando llegue, o tendrá que volver mañana para casa y la semana que viene volver. La verdad es que no lo sabemos y el hombre está desesperado, tirado en Ciudad Real y desesperado totalmente. Y recordemos que no se trata de un hecho aislado. Se trata de una constante cada vez más repetitiva en el sistema de alta velocidad. España encadena 9 crisis ferroviarias en cerca de año y medio, empezando por el colapso en el verano pasado y que, visto lo visto, este año podría repetirse, hasta el último robo de cable y la caída de tensión de esta semana. Las imágenes con pasajeros encerrados en vagones o esperando horas en las estaciones no faltaron. Primero, en el servicio de alta velocidad en Alicante, Sevilla o en Chamartín se registraron averías masivas. Cerca de 500 personas permanecieron atrapadas por más de 3 horas en medio del calor y esta misma historia se repitió nuevamente en la estación de Santa Justa en Sevilla con otra avería que afectó la circulación en varias zonas. Después, en septiembre del mismo año, la estación de Atocha permaneció interrumpida durante más de 2 horas por una avería de la señalización que causó retrasos de hasta 1 hora. Nuevamente, los que sufrían las demoras eran aquellos que iban camino a Sevilla, Puerto Llano y Toledo. Pero los episodios siguen. En octubre de 2024, un tren volcó en un túnel entre Chamartín y Atocha. Aunque iba sin pasajeros, dejó heridos a 2 empleados de mantenimiento y a cerca de 8.000 pasajeros atrapados dentro de los vagones. También se suman el bloqueo de las infraestructuras terrestres por el efecto de la Dana. Un fallo informático inauguró el 2025 y provocó la interrupción en la circulación de los trenes Talgo.
Una nueva crisis en el 2025 fue la provocada por el apagón, en la que tuvieron que reubicar a más de 26.000 viajeros de los más de 40.000 afectados por la interrupción del servicio eléctrico. El octavo incidente que ocasionó el caos fue el robo de un cable en la red de Renfe en Toledo, que causó retrasos y suspensiones de trenes. Y finalmente, la novena crisis llega nuevamente en el verano. Demora y atrasos son sinónimos ya de la red de alta velocidad. Eso sí, las demoras del Ejecutivo dependen del sector. Lo indica muy acertadamente este pasajero, que señalaba que le estaba tocando esperar, pero que Hacienda no había esperado ni un segundo para cobrarse sus deudas. El apagón el día siguiente, la semana siguiente, el lunes, lo del robo de esto. Eso sí, ayer pasó Hacienda, ¿sabes lo que te quiero decir? Mira, agencia tributaria, ayer. Eso funciona, no te pases ni un milímetro. Esto no es normal, y además no dan una botella de agua a la gente mayor ni nada. Pero es que la demora, ¿cuánto es? ¿1 hora, 5 horas, 4 horas? Yo tengo que estar en Córdoba a las 4 de la tarde y nadie me ha devuelto el dinero, porque es un sabotaje. Luego el dinero es un sabotaje y como nadie tiene la culpa, cuando la responsabilidad del mantenimiento de las vías y de que no les roben los de esto es de ellos. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué hacemos ante tal despropósito? Pues tristemente lo único que podemos hacer es denunciarlo y no cansarnos de hacerlo, dar la tabarra, exigir dimisiones, pedir explicaciones, ser pesados y contarlo 1, 2, 3 y hasta 1000 veces si hace falta, hasta que se dignen hacernos caso. ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Pues lo que hacen los voceros del gobierno, con nuestro dinero, por cierto, porque ¿a qué se dedicaba la televisión pública mientras esto ocurría? A comparar el peso y el precio de las bolsas de chetos. Importantísimo, vaya, imprescindible. Es un estudio que nos habla, además son todo productos de la misma multinacional, que es PepsiCo. ¿Qué ocurre? Pues que se reduce la bolsa, pero es que el precio sube muchísimo. Y vamos a ir con los ejemplos. Por ejemplo, los chetos suben un 45% el kilo desde el año 2022. Estamos hablando 21 gramos menos, 19 céntimos más. Esto, chetos, de 95 a 75 gramos, más aire, menos cheto. Sí. Rufles, esto hoy se pide que se intervenga. Rufles, 295 gramos tenían antes, 243 tienen ahora. Hay una reducción de casi 50 gramos, pero es un 11% más caro. Hay más aire, hay menos producto. Esto es España. La televisión pública hablando de chetos y patatas fritas, mientras cerca de 35.000 españoles sufren nuevamente la degeneración del gobierno, la falta de interés y trabajo de nuestros políticos. Novena crisis ferroviaria, novena vez que tenemos que ver a españoles encerrados en vagones de tren, 9 veces que los españoles se han visto obligados a cambiar de planes, en fin. Una vez más que la decepción del gobierno y su pésima gestión llega a la puerta de nuestras casas. Y no, señor Puente, el tren no vive el mejor momento de su historia. España vive el peor gobierno de su historia. España vive la peor corrupción de su historia. Vive con los peores políticos de su historia. En definitiva, España es ya una república bananera gobernada por unos incompetentes en la gestión, pero profesionales en la corrupción y la degeneración.